Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer miren, precioso pantaloncito de bebé que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.10 milímetros, pero pueden usar 3 milímetros también de acero, y una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 76 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta que tengamos 76. Una vez tengan 76 cadenas, las van a poner bien derecha para que no se les tuerza y la van a unir con punto deslizado en la primera. Aquí vamos a meter nuestro gancho y vamos a unir con un punto deslizado. Y ya tendríamos lo que sería este círculo. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas lazadas y vamos a empezar a hacer puntos altos en cada una de las 76 cadenas. Sacamos y cerramos. Nos pasamos a la próxima, metemos, sacamos y cerramos. Así vamos a hacer en las 76 cadenas hasta obtener 76 puntos altos. Una vez lleguemos al final, tenemos que tener 76 puntos altos. Tenemos que ir contando para que no se reduzca ni se aumente el trabajo. Ahora vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena. Y ya nos quedaría de esta manera, miren. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a levantar 3 cadenas, vamos a hacer lazada y vamos a comenzar a tejer en puntos en relieve por detrás y por delante para hacer en forma de elástico. Vamos a comenzar con el primero por delante. Meten así su gancho, sacan una vez y cierran. Y nos habrá quedado de esta manera. Vamos a tejer un segundo punto por el frente. Ya tenemos 2. Ahora vamos a tejer 2 por la parte de atrás. Metemos así el gancho, sacamos la lana y tejemos el punto alto. Ahí tenemos el primero, nos pasamos, hacemos el segundo y ahora tocarían 2 por el frente. Así vamos a estar haciendo toda la vuelta, 2 por el frente y 2 por detrás. Una vez lleguemos al final, miren, comenzamos con 2 por el frente y terminamos con 2 por detrás. Esta cadena de inicio no vamos a unir como en las demás vueltas, la vamos a envolver, miren. Vamos a meter así nuestro gancho y vamos a cerrar. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a repetir una segunda vuelta. Así como están los 2 puntos que están por el frente, los vamos a tejer por el frente y los que estén por detrás, por detrás. Vamos a hacer una segunda vuelta, pero si ustedes gustan que les quede más ancha, pueden tejer una tercera vuelta. Pero en mi caso la voy a dejar un poco más delgada, miren. Ahora tocarían los 2 por detrás y así hasta que lleguemos al final. Una vez terminemos la segunda vuelta, miren cómo nos habrá quedado. Vamos a volver, metemos en la última cadena y cerramos. Ahora, a partir de esta vuelta, vamos a comenzar a tejer solamente puntos altos, pero los vamos a estar tejiendo en la parte de atrás de la cadena para que nos vaya quedando como en forma de un cordoncito que lo hace ver mucho más bonito. Vamos a hacer 3 cadenas lazadas. Nos vamos a pasar aquí a donde está el primer punto, miren. Ahí vamos a tejer en la parte de atrás. Vamos a tejer puntos altos. Ahí nos pasamos al siguiente. Vamos a tejer puntos altos. Así vamos a estar haciendo en todas las vueltas hasta que tengamos 15 o 16 centímetros, midiendo desde aquí hacia abajo. Vamos a estar tejiendo solamente 76 puntos altos. Llegamos, unimos con punto deslizado, levantamos 3 cadenas y seguimos haciendo líneas de puntos altos. Una vez hayamos completado, miren, 9 líneas. Miren cómo nos habrá quedado. Ya tenemos aquí, miren, los 15 centímetros. Si le queda un poquito, 16, 15 y medio, no hay problema. Si quieren,
pueden dividir esto a la mitad, donde vamos a comenzar a tejer las patas y les va a quedar lo que sería este empate. Como pueden ver, no se nota mucho, pero a mí no me gusta que quede en el centro, entonces por eso corté la lana y la amarré, ya que lo voy a poner así hacia un lado. Si ustedes no lo van a poner hacia un lado, no tienen que cortar la lana. De aquí van a comenzar a tejer lo que serían las patas. Una vez lo tengamos así, vamos a contar 38 puntos hacia un lado y 38 hacia el otro. Y vamos a poner una marca para comenzar a tejer las patas. Una vez tengamos las 38, lo vamos a marcar. Yo lo marqué con un imperdible, ustedes lo pueden marcar con un marcador, con un trozo de lana de otro color. Vamos a hacer el nudo en nuestra lana y vamos a comenzar a tejer. Hasta aquí fueron los 38, vamos a comenzar a tejer aquí en la primera cadena. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Vamos a poner solamente en la cadena de atrás para que siga manteniendo la misma figura. Vamos a poner aquí nuestra lana y amarramos. La apretamos muy bien y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Luego que tengamos las 3 cadenas, hacemos una lazada y nos vamos a meter al siguiente punto. Punto alto en la siguiente cadena, siempre por la parte de atrás, punto alto, y así hasta que demos la vuelta y completemos 38. Una vez lleguemos a la marca, ya tenemos los 38, podemos retirar nuestra marca, ya que no nos vamos a confundir. Ahora vamos a unir esto de la siguiente manera. Van a unir esto aquí en la tercera cadena con punto deslizado y ya ahí nos irá quedando la pata. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a tejer puntos altos por unas 10 líneas. Ahí tenemos las primeras cadenas. Seguimos tejiendo siempre en las partes de atrás. Vamos a estar dando punto sobre punto. Cuando lleguemos aquí unimos y continuamos con otra línea. Todo esto hasta que tengamos unas 10 líneas. Una vez terminadas las 10 vueltas, miren cómo nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer, después que lo unamos, vamos a repetir lo que hicimos aquí arriba. Vamos a hacer 3 cadenas de altura y vamos a comenzar a tejer los 2 primeros puntos en relieve por el frente. Aquí tenemos uno y ahora el segundo. Ahora vamos a tejer 2 en relieve por detrás. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte de arriba para que nos quede la pata en forma de un puñito. Así vamos a hacer unas 2 o 3 vueltas, dependiendo del grueso que quieran. Si quieren hacerlo de este grueso, pueden hacerle 2 vueltas. Cuando tengamos esto listo, vamos a comenzar a tejer la otra pata. Vamos a comenzar tejiendo en este punto los 38, damos las 10 vueltas y hacemos el puñito en relieve. Una vez lleguemos aquí al final, miren, comenzamos con puntos por el frente, tenemos que terminar con puntos por detrás. Nos van a quedar estos 2 aquí en la base, estos nos los vamos a saltar. Y así irá reduciendo lo que será el puñito. Nos vamos a pasar directo aquí, a donde está la cadena, y no la vamos a tejer como en los otros puntos. La vamos a envolver así de esta manera y cerramos. Ahora vamos a tejer las 3 cadenas y vamos a hacer la última vuelta, así como están. Los que están por enfrente, los tejemos por el frente, miren. Y los que estén por detrás, los tejeremos por detrás. Esta será la última vuelta para comenzar a tejer el otro lado. Una vez terminado, miren cómo nos quedó. Queda muy bonito. Aquí, en la parte de abajo, como estuvimos uniendo en las cadenas de adentro, quedó este pequeño agujero solamente. Van a tomar estas 2 partes y le van a dar una puntada. Eso es todo. Ahí le van a dar una puntada con ayuda de una aguja lanera o con hilo y aguja. Le dan una puntada y ya estaría completamente listo este hermoso pantaloncito. Una vez terminado, este es el resultado final. Miren, qué hermoso nos queda. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.